¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos ahora jornada de jueves. Hoy vamos a reflexionar lo que nos ha dado de sí esta semana en la actualidad, que evidentemente pasa por esa moción de censura que hemos vivido en el Congreso de los Diputados. Esta noche hemos reunido a 3 diputados nacionales que han vivido en primera persona todos los discursos y cómo se ha producido estas 2 sesiones. Habíamos invitado también al Partido Socialista, pero finalmente no ha sido posible contar con un diputado de esta formación. Les presento, está con nosotros Juan Vicente Pérez, diputado nacional valenciano del Partido Popular. Juan Vicente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. 2 jornadas intensas, sin duda. Muy intensas y yo creo que muy aprovechadas. Bueno, pues entraremos en detalle. Gracias, bienvenido. Es también habitual de Ágora, hacía tiempo ya que no nos visitaba, diputada nacional valenciana de Podemos. Ángela Ballester, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Nada, un placer como siempre. Se esperaba el resultado, pero ¿ha sido satisfactorio para Podemos esta moción de censura? Sí, yo creo que sí. No solo para Podemos, sino para el país. También. Bueno, pues analizaremos esto. Bienvenida. También habitual de Ágora, Vicente Ten, diputado nacional de Ciudadanos. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por volver a invitarme. ¿Cómo han sido estas jornadas en Madrid, en el Congreso? La verdad es que ha sido maratoniana, es decir, empezamos el martes a las 9 de la mañana y terminamos ayer a mediodía. Bueno, comentábamos aquí antes de entrada que incluso algunos como nosotros teníamos comisiones de Hacienda y todo, seguimos trabajando parlamentariamente. Pero la verdad es que la moción ha sido exigente, ha sido dura y bueno, ahora empezaremos a comentar alguna cosa. Dura, exigente, satisfactoria, depende del color con el que se mire. Se analizan estas 2 jornadas que nos dejan estas imágenes. Moción de censura, Mariano Rajoy. Se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Rechazada la moción de censura de Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy. Tras 16 horas de debate en el Congreso, la candidatura de Pablo Iglesias ha recibido el apoyo de 82 diputados, 170 en contra y 97 abstenciones. A Podemos y sus confluencias se han unido los parlamentarios de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu. En contra han votado PP, Ciudadanos, UPN, Fora Asturias y Coalición Canaria. Y PSOE, PNV, PDeCAT y Nueva Canarias se han abstenido. Rajoy consigue así superar una moción de censura que ha situado en el centro del debate a la corrupción y deja claro el nuevo tono de conciliación entre PSOE y Unidos Podemos. Ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. Podemos, por su parte, sale satisfecho porque, aunque fallida, la moción demuestra que hay alternativa para sacar al PP del gobierno. Esta censura era necesario lo que Irene Montero dijo ayer, era necesario que tendiéramos puentes para construir desde la propuesta política una alternativa. Creo que hoy estamos mucho más cerca. La esperada intervención del nuevo portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, parece haber cumplido con sus objetivos: tender puentes con Podemos y unir al Grupo Socialista. Es la tercera moción de censura en la historia de la democracia española, tras la de Felipe González en 1980 y Antonio Hernández Mancha en el 87, que también fueron rechazadas por el Congreso. Analizamos muchos temas. Ángela, fallida, pero hay alternativa, demuestra la moción de censura, afirmaba Pablo Iglesias. Comparte, me imagino, que esta opinión. ¿Por qué? Sí, lo que hemos visto, por una parte, en el número, en las votaciones, hay 170 votos apoyando, o sea, confiando en Mariano Rajoy y 179 que no confían en Mariano Rajoy. Creo que esto es algo que nos abre la puerta a una alternativa. Es algo que nosotros hemos dicho siempre: el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno débil y el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no tienen un proyecto de país. Hasta ahora han estado comprando tiempo porque escuchamos sus discursos y no tienen nada nuevo que ofrecerle a la ciudadanía, aparte de una acumulación cada vez más intensa de casos de corrupción y ahora ya pasando lo que son los casos de corrupción a injerencias en la justicia y todos estos escándalos que hemos visto últimamente.
pensamos, o sea, esto nos da a entender que el tiempo del Partido Popular y de Mariano Rajoy está agotado, solo es cuestión de tiempo, y aunque lo que querría Mariano Rajoy es que nos resignásemos a quedarnos con lo malo conocido, que es un refrán que usó también en su discurso, es posible lo bueno por conocer, y hay alternativas y tenemos que trabajar para ello. Juan Vicente Pérez, diputado del Partido Popular, es la opinión de Podemos, de Unidos Podemos. Desde el Partido Popular, ¿creen que sale reforzado Mariano Rajoy con lo que ha ocurrido estos 2 días? Yo creo que lo mejor está por llegar, ¿no? Cogiéndole el hilo a lo que decía Ángela y compartiendo ese análisis que hacía ella, ¿no? Que esta moción, este debate que hemos visto estos días en el Congreso, ha sido positivo para España. Yo creo que España necesitaba, de alguna manera, que se visualizara, ¿no? Esa confrontación de ideas, de proyectos. Yo creo que ha sido muy interesante, muy productivo. Vale. Yo creo que lo hemos aprovechado todos, ¿no? Cada uno en su justa medida. Como en los partidos de fútbol que nadie pierde, todos ganan, allí todos aplaudíamos a nuestros respectivos líderes. Yo creo que se ha escenificado, por una parte, la escenificación de Podemos, de que era una moción, de alguna manera, para contrarrestar la debilidad política de un momento concreto que están pasando ellos, muy complicado, porque la izquierda en su conjunto está pasando por una situación complicada, tanto la socialdemocracia, no solo en España, sino en el resto de Europa, y la ola viene hacia aquí, sino la ola también por la parte populista, con ese retraimiento que está sufriendo en toda Europa y que están viendo que también va a pasar los Pirineos aquí en España. Y claro, ellos necesitan escenificar, ¿no? Porque la política espectáculo en la que ellos viven, esa escenificación, ese plató de televisión en la que se ha querido generar el debate de la moción de censura, pues al final los españoles han visto 2 posiciones muy confrontadas, ¿no? La realidad de un país que sigue avanzando, por desgracia, y creo que poniendo en valor que los ciudadanos muchas veces viven muy apartados de la realidad política, y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Vicente Ten, diputado de Ciudadanos, ¿cómo la ha vivido? ¿Con qué se queda? Satisfacción en Unidos Podemos. El Partido Popular también dice que ha sido satisfactorio, que la lectura es positiva. Bueno, para Ciudadanos. Yo tengo que discrepar, evidentemente. Yo creo que ha sido un debate estéril. Y estéril sobre todo por 3 razones objetivas, 3 razones fundamentales, ¿no? Una, porque el Partido Popular ha habido, durante todo el debate, se ha especificado, se ha escenificado todas y cada uno de los casos de corrupción. Yo creo que es triste que veamos un partido en el gobierno de esta forma. Triste y estéril porque además Pablo Iglesias yo creo que ha demostrado que no tiene un programa de gobierno, no tiene un programa de nación y de país, y así se ha escenificado. Yo te decía al principio que era duro, porque fue especialmente duro con temas personales. Yo creo que no supo, durante sus 3 horas de debate, no supo escenificar todo lo que tenía el proyecto de nación. Y luego además porque también han perdido los españoles. Yo creo que durante una semana sabes que cada día nos cuesta 383.000 euros mantener el Parlamento, y durante estos días hemos tenido el Parlamento sin hacer ninguna sola iniciativa, sin preparar, paralizado completamente, y simplemente pues ha servido para la pinza PP Podemos que se ha escenificado de esta forma. Y te doy un dato concreto, es decir, hoy mismo la ministra Fátima Báñez ponía en marcha ese acuerdo que habíamos llegado nosotros para hacer un complemento salarial para los jóvenes, ¿no? Bueno, son más de 400 euros que van a tener el 20% de nuestros jóvenes valencianos, van a poder adquirir esa prestación para poder ayudarles a esa precariedad que tienen, periodo, ¿no? Bueno, pues estas cosas yo creo que hay que ser útiles, y aquí hemos demostrado a la ciudadanía que durante estos 2 días sabía perfectamente Podemos que no salían las cuentas. ¿Es una pérdida de tiempo, así como apunta Vicente? ¿No? Yo creo que en una situación de excepcionalidad democrática como la que estamos viviendo, claro, es que no es una situación normal, es que nosotros no hemos decidido este es un buen momento para una moción de censura. Esto es fruto de una serie de noticias, o sea, de hechos muy graves convertidos en noticias. Y digo noticias porque hemos vivido muchas veces por la mañana una noticia y por la tarde otra, escuchas telefónicas. Se sabía que iba a ser fallida.
Claro. Pese a ello... Pero ante eso, ¿sí? ¿qué le dices a la ciudadanía? Es que eso, por eso digo yo que es útil para España, porque se plantea un proyecto que es diferente y se dice en sede parlamentaria muy claramente todos los casos de corrupción, todas las personas imputadas del Partido Popular, y esto es una plasmación de que no podemos seguir gobernados por lo que la propia UCO ha llamado trama, organización mafiosa. Diputado del Partido Popular. Sí, claro, elevar la UCO ya aquí a quien dicta las sentencias y tal, pues me parece un poco prematuro. Pero vamos, esta moción era el fruto de una estrategia muy bien calculada por parte de Podemos, que ellos calculan los tiempos y han considerado que este era el momento determinante porque el PSOE salía de una crisis muy profunda y más revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Y ellos allí ¿Sí han se intentado... buscaba esto? Yo creo las que grabaciones sí, del ministro de Justicia interviniendo en casos de corrupción donde hay gente del Partido Popular afectada, imputada, condenada, ese momento no lo hemos elegido nosotros. Eso está sobre la mesa. Los españoles y españolas se ponen las manos a la cabeza de cómo puede estar pasando esto, cómo se pueden estar sobrepasando tantos límites, como el Partido Popular ha considerado que las instituciones son su casa y que puede hacer con ellas lo que quiera en su beneficio y beneficio de sus amigos, y a eso hay que darle una respuesta. ¿Qué otro instrumento hay aparte de la moción de censura? Esa sensación de excepcionalidad que es la que se basa siempre el populismo para crear su clima. Y yo creo que lo dijo muy bien el presidente Rajoy cuando hizo la alusión a Rosa Luxemburgo, ¿no? El clima, cuando no está, hay que generarlo, ¿no? Y ahí el populismo y Podemos son maestros en el marketing político y en la comunicación política. Ellos generan el clima, y el clima pues es aprovechar el tema de la corrupción, que precisamente el Partido Popular, nadie del arco parlamentario en la 10ª legislatura apoyó al Partido Popular en las más de 70 medidas legislativas precisamente para luchar contra la corrupción. Porque la corrupción se lucha con medidas legislativas, con hechos y no con palabras. Vicente, yo recojo el testigo, es decir, yo creo que si estamos aquí en política y muchos de nosotros, yo lo digo sobre todo por mi experiencia parlamentaria, muchos de nosotros no estábamos en política antes y venimos de una profesión, pues yo creo que si estamos aquí es para intentar ser útiles, ¿no? Y yo por eso os comentaba y planteaba el tema de la idoneidad o no de haber planteado esta moción, que no iba a salir de todas maneras, y ese coste que tiene de no conseguir esas iniciativas parlamentarias. Yo creo que es fundamental que nos planteemos que sí, es cierto que antes comentaba al principio de que lo mejor está por venir, pero yo creo que lo mejor está por venir porque han irrumpido dos fuerzas parlamentarias nuevas, se ha acabado el bipartidismo. Es cierto que hay mucho que hacer, Ángela, yo lo reconozco, mucho que hacer con el tema de la corrupción. Muchas veces al Partido Popular nos cuesta, aunque sea arrastrando los pies, cambiar, pero yo creo que ahí tenéis que estar vosotros también para apoyar pues, el quitar los aforamientos, el limitar los mandatos a los políticos, el quitar esos privilegios, esas cosas, o por ejemplo en las comisiones de investigación. Tenemos, gracias a Ciudadanos, tenemos ahora la comisión de investigación del caso Bárcenas, o por ejemplo las cajas de ahorros. ¿Legislar para acabar con la corrupción, Ángela? Evidentemente, claro que sí. Nosotros estamos impulsando y participando en todas esas comisiones, algunas de ellas aquí las compartimos, para la calidad democrática, para la lucha contra la corrupción, y por supuesto ese trabajo se tiene que hacer, pero como digo, en un momento en el que la ciudadanía está atónita de ver tantas noticias, tantos casos y cómo el uso que hace de cualquier institución del Estado el Partido Popular, ahí hay que dar respuesta, y ser útiles es dar respuesta a la ciudadanía. Tú mismo has dicho, después de la moción hemos seguido trabajando en las comisiones, hemos seguido trabajando. La moción es necesaria porque hay que poner encima de la mesa y en sede parlamentaria lo que está pasando en este país, y si hay una alternativa la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Pero cada 6 meses no se puede paralizar un país. No estamos proponiendo que sea cada 6 meses, pero lo que no puedes decir, Ciudadanos no puede decir hay que ser útiles y después votar todo a favor con el Partido Popular, un presupuesto que aplica recortes, una moción de censura, todo con el Partido Popular. Eso nos parece que no es ser útil, porque lo importante en este país es desalojar a quienes por una parte se han enriquecido con el dinero de todos y por otra parte están dejando a una gran parte de la ciudadanía en la estacada. Y no voy más lejos. Hoy hay un informe de UNICEF que critica... Perdona, Ángela, pero es que tuviste la posibilidad hace un año, lo sabemos todos, hace un año el señor Pedro Sánchez se presentó porque Mariano Rajoy dijo que no al rey, y tuviste la posibilidad de apoyar un gobierno progresista, liberal, de centro, y no quisiste, y dijiste no a Pedro Sánchez. Y de hecho, José Luis Ábalos, en el debate, en la moción de censura, se lo dijo a Podemos. Señor Pablo Iglesias, usted dijo no. Y por eso usted tiene la responsabilidad de haber tenido a Mariano Rajoy durante todo este tiempo.
lleva Mariano Rajoy desde finales de año de presidente y ahora se le plantea una moción de censura. Y ahora mismo le habéis planteado al PSOE de presentar otra después de verano. Es decir, yo creo que hay que ser serios, hay que ser honestos, hay que ser trabajadores sobre todo. Yo creo que el país ya ha estado paralizado durante un año y yo creo que no se merece que nosotros no estemos trabajando y no estemos dando soluciones a los problemas de los ciudadanos. Es que estamos trabajando y hay que ver quién ha presentado qué iniciativas en el Parlamento, y hay unas estadísticas que dicen que el grupo que más iniciativas ha presentado tanto en pleno como en comisiones es el de Unidos Podemos. Una cosa no quita la otra, no se puede decir a la ciudadanía vamos a ser útiles a la ciudadanía apoyando al Partido Popular, que es lo que hace Ciudadanos. Juan Vicente Pérez, diputado. Asumo la parte de estigmatización que hace Podemos, porque al final si no le romperíamos el relato y su discurso. Pero luego pasaba una cosa muy curiosa el martes y 13, cuando estábamos en el Congreso, allí había una reflexión de la política nacional, de lo que estaba pasando seguramente, según el planteamiento de Podemos, de un país en oscuro, en negro, donde el Partido Popular es el causante de todos los males posibles, y por otra parte veíamos una parte exterior, fuera del Congreso de los Diputados, donde el Banco de España volvía a decir que había que revisar la previsión de crecimiento de la economía española, porque parece ser que las fórmulas de las políticas reformistas del Partido Popular están dando el resultado para el que se pusieron en marcha. O sea que estamos creciendo por tercer año consecutivo por encima del 3%, somos líderes en crecimiento y en empleo en toda Europa. Y claro, y eso, por una parte, viene a romper el discurso catastrofista de una izquierda que sigue sin comprender que este país va mucho más allá de los propios escaños del Congreso de los Diputados, donde ellos siguen con su cálculo matemático. Bueno, por entrar en detalles, si les pido brevedad en las preguntas, el discurso de Irene Montero, Ángela, ¿demasiado largo? Creo que fue extenso, ¿Sí? Pero es que para relatar todos los casos de corrupción del Partido Popular se necesita mucho tiempo. Yo creo que fue un discurso muy duro porque puso blanco sobre negro lo que está pasando en este país, no solo los casos, sino porque la corrupción no es un tema de manzanas podridas, y hizo una descripción detallada de qué es el sistema corrupto y cómo la corrupción es una forma de gobierno del Partido Popular. Vicente, su valoración del discurso de Irene Montero. Yo creo que ni el Partido Popular es tan malo como lo pintó Irene Montero, ni tampoco es cierto que, como decía el señor Mariano Rajoy, ya todo va bien, ¿no? Yo creo que hay una precariedad absoluta, yo creo que sigue habiendo altísimas tasas de desempleo, y por eso nosotros seguimos con esa política útil. Irene Montero hizo realmente un discurso en el cual solo exclusivamente habló de corrupción, y además eché en falta también que hablara un poco del proyecto. Incluso Pablo Iglesias estuvo 3 horas hablando y tan solo estuvo hablando 20 minutos de lo que quería de España. Irene Montero. Yo creo que Irene Montero jugó un papel y muy importante, ¿no? en el discurso, en el discurrir del debate, ¿no? Ella presentó una posición, hizo de poli malo, era su papel. Creo que no estuvo mal, creo que estuvo, desde mi punto de vista como politólogo, yo creo que su discurso, su relato era el que tenía que ser. Ellos tienen un enemigo muy claro enfrente y ese enemigo tiene que ser el causante de todos los males que pasan no solo en España, sino parece que en toda la galaxia. Pero después viene la confrontación de la realidad, ¿no? Y es donde ellos empiezan a flaquear y donde empiezan a preocuparse de que esa realidad no sigue las líneas de su estrategia política. Y ahí es donde tienen un problema. Bueno, Compromís, como saben, votó a favor de esa moción de censura. Bueno, estuvieron ahí primero. A ver si la retiraban, sí. ¿Sí? ¿Quién intentó que la retirara? Bueno, Compromís dijo realmente... Bueno, sí, al principio que sí. Al principio intentó a ver si la podía referían retirar, ustedes a esta situación. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, valorando la fallida moción de censura. Hubiera preferido un discurso más corto. Yo, en el grupo mixto hemos aprendido que a veces con 3 minutos se puede decir un mundo. Por tanto, sí, hubiera preferido un discurso más corto. Probablemente los mensajes queden mucho mejor con pocas palabras que con discursos muy largos. ¿Satisfecho con las disculpas de Pablo Iglesias? Sí, por supuesto. Además lo he puesto públicamente, le he dado las gracias. Yo creo que, en fin, a veces con un micro delante decimos
cosas inconvenientes y en mi caso yo creo que injustas y por tanto sin ningún problema. Lo importante no somos Pablo ni yo, ni Compromís ni Podemos, lo importante es que yo creo que hay que desalojar este partido de una vez por todas. ¿Lo mejor de Mariano Rajoy? ¿Lo mejor? Bueno, lo mejor a veces son esos trabalenguas a los que nos tienen acostumbrados, pero vamos, no, ahora en serio, yo creo que Mariano Rajoy lo que tiene a veces es ese sentido del humor que a veces le hace ganar un debate por un pequeño detalle, pero creo que ayer no fue el caso. ¿Cómo vio Irene Montero, señor Baldoví? Para mí fue una sorpresa, yo creo que hizo un buen discurso, un poco largo sí, pero hizo un buen discurso y creo que, en fin, puso delante de Mariano Rajoy sus vergüenzas una por una, que no son muchas. Valoración de las declaraciones de Joan Baldoví, Ángela. Bueno, estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho, estoy de acuerdo en lo que dice sobre el discurso de Irene y estoy de acuerdo en que Mariano Rajoy no tuvo ayer su mejor día. Yo creo que no sé qué esperaba Mariano Rajoy, creo que claramente se sorprendió del discurso de Irene Montero y por eso salió a responder a una portavoz, lo cual no es muy habitual y creo que Mariano Rajoy tuvo que estar a la defensiva, aunque efectivamente pintando un país que, no respondiendo, por supuesto, esto era esperable, a todas las acusaciones de los casos de corrupción, no pasa nada, va a tener que responder dentro de unas semanas en la Audiencia Nacional, y pintando un país que no se corresponde no con la realidad que nosotros dibujamos, sino con la realidad que dibujan muchas otras instituciones. Hoy, por ejemplo, UNICEF está denunciando que España no está haciendo nada por la infancia y por el trabajo juvenil. No lo decimos nosotros, lo dice UNICEF en un informe que ha salido hoy. Así que esa es la España real. Por supuesto que hay cifras en la macroeconomía que nos permiten tener esperanza, pero ahora mismo hay una gran parte de la población viviendo en unas condiciones muy precarias, con unos trabajos muy precarios que no sacan a la gente de la pobreza a pesar de trabajar, y este es un país que parece que Mariano Rajoy quiere olvidar, quiere obviar y hace un discurso primero a la defensiva y segundo pintando un país que no existe. Ese es el país que nos preocupa y al que nos ocupa. Yo discrepo totalmente y niego la mayor, porque al final Baldoví está en su línea, ¿no? Al final ellos tienen aquí un compromiso político en el pacto del Botanic que tienen que jugar sus equilibrios, ¿no? Y yo creo que algún mensaje subliminal se lee entre líneas, ¿no? de un futuro próximo de cómo puede quedar esa coalición a raíz de los resultados. Pero al final la constatación es una cosa muy clara. A nosotros, como parlamentarios nacionales, nos elige el pueblo. ¿Vale? Y hemos pasado por 3 elecciones consecutivas en no mucho tiempo y consecutivamente el electorado, los ciudadanos, el pueblo, la gente, pues ha decidido que mayoritariamente un partido tenga más votos que otros, por algo será. Si esa solución salvífica, si ese país tan negro, si esas aportaciones que hacen desde la izquierda, como muy bien defiende nuestra compañera, oye, fueran así, pues tendrían un apoyo mayoritario, pero algo falla, ¿no? Algo en este discurso no acaba de cuadrar, porque al final las elecciones, las urnas son las que deciden. Vicente. Sí, y además cogiendo el testigo, yo creo que además hoy es un día para estar contentos, hoy es día 15, cumplimos 40 años de esas primeras elecciones, después de la dictadura, y yo creo que lo mejor está por llegar. Yo creo que hay un trabajo ahí parlamentario. No quiero entrar en valoraciones de Joan Baldoví, no sé, no creo que nosotros no deberíamos de estar como comentaristas de otros parlamentarios, pero lo que sí que quiero incidir es que las cosas pueden cambiar, así como han cambiado, por ejemplo, en Francia con Emmanuel Macron, ¿no? Y en otros países que el centro liberal democrático está cambiando las formas de hacer política. Yo creo que aquí tenemos que hacer también esa obligación de cambiar muchísimas reformas y mejorar las cosas, pero no coger la línea de Pablo Iglesias o de Podemos que quiere derrumbar todo el sistema. Si perfectamente podemos llegar a muchísimos acuerdos puntuales, pero es complicado que podamos llegar a un acuerdo de gobierno. La mejor prueba es la configuración actual del Parlamento, ¿no? Yo creo que es una demostración, una constatación del mandato de la ciudadanía, ¿no? Entiéndanse, ustedes están ahí, entiéndanse, y a raíz de ahí, pues yo creo que esta legislatura está propiciando precisamente eso, otros escenarios, una política más colaborativa, mucho más debate, mucho más consenso. Precisamente se nos achaca el que el Partido Popular sigue solo su andadura, y precisamente la ley más importante a nivel político, el proyecto político más importante, que son los presupuestos generales del Estado, pues han sido aprobados por un
intenso grupo de partidos además, dentro del arco parlamentario, que eso demuestra que se puede hablar y podemos seguir avanzando, desarrollando Y si me permites, yo creo que el acceder a los gobiernos yo creo que tiene que ser a través de las urnas. Los ciudadanos tienen que hablar. Yo creo que las decisiones que se toman de reparto de sillones en los despachos, yo creo que no, desde luego no hace ningún favor, digamos, a las instituciones. Yo creo que si realmente Podemos algún día quiere realmente gobernar, yo creo que lo que tiene que hacer es demostrarlo, demostrar su trabajo, demostrar su proyecto y pelearlo en las urnas, como ojalá Ciudadanos pueda pelear en las urnas y hacer, pues que es lo que queremos nosotros, gobernar muchísimo mejor de lo que ha gobernado el PP o el PSOE. Ellos ha sido así, ellos pasaron de un movimiento ciudadano, como fue el 15M, a un proyecto político, y eso es de alabar. Y en muy poco tiempo. En poco tiempo han desarrollado un proyecto igual político. Igual que Ciudadanos, con una participación. Parece que llevamos toda la vida aquí, pero no exactamente, es son nuevos partidos que están ahí. Y eso pues hay que valorarlo en su justa medida, de que este país, dentro de su pluralidad política, avanza y es capaz de asumir pues los retos que la nueva política nos está aportando, es que sí. No sé si Ángela quería añadir algo. Que evidentemente es lógico que las urnas son el filtro ciudadano por el que pasan los gobiernos, pero estamos en un sistema parlamentario en el que para que Mariano Rajoy sea presidente ha necesitado del apoyo de Ciudadanos y que tenemos un instrumento democrático que es la moción de censura y que pensamos que está pensado para casos como estos, casos de excepcionalidad en los que hay que poner sobre la mesa un problema clave de la democracia. Quería comentar también con nuestros 3 diputados. Esta noche valoramos la noticia de la jornada, sin duda, esas 2 intensas jornadas que se han vivido en el Congreso de los Diputados. Ellos son diputados, ellos han estado viviéndolo en primera persona, lo conocen muy bien porque es diputado valenciano, ahora portavoz provisional del Partido Socialista en el Congreso. Hablamos de José Luis Ábalos. ¿Cómo vieron el discurso del señor Ábalos? Con fuerza. Era un discurso complicado, difícil. Por la postura del Partido Socialista. Yo creo que ahí había que coser muchas costuras rotas, pero yo creo que José Luis Ábalos es un activo del Partido Socialista, lo tengo que decir. Comparto una amistad con él, es compañero en el Congreso, aunque no compartamos proyecto político ni muchísimo menos, estamos muy distanciados, pero creo que José Luis Ábalos le ha dado un poco de estabilidad a un proyecto político que necesitaba, ¿no? Mirarse al espejo. Y porque claro, enfrente tenía una OPA hostil, ¿no? Yo creo que Podemos había visto la debilidad del Partido Socialista y Pablo Iglesias había tirado directamente a la yugular de un Partido Socialista que necesita reinvertirse. Yo creo que lo del nuevo Partido Socialista que Ábalos proclamó desde la tribuna, pues bien, está muy bien, pero este fin de semana yo creo que tienen otra cita importante. Y no es que España necesite un Partido Socialista fuerte, ¿no? Es un problema ideológico, es un problema de proyecto. Es un problema que trasciende a nivel nacional porque lo estamos viviendo en toda Europa, el problema de una izquierda que empieza a diluirse ante los retos de la globalización y que no plantea soluciones, ¿no? Aquí Podemos nos plantea un proyecto salvífico, pero vemos que es un proyecto que fracasa allí donde se ha puesto en marcha, ¿no? Bueno, pues en cuanto al señor Ábalos, ¿aprobado con nota? Le ponemos un 5 sobrado. Bueno, pues un 5. No puedo ser más generoso. Vicente, ¿le subimos la nota, señor Ábalos? Bueno, a mí lo que más me gustó de José Luis Ábalos es que puso 2 puntos muy claros. Y uno fue que, evidentemente, el señor Mariano Rajoy está en el gobierno ahora porque así lo permitió Podemos hace un año, y yo creo que fue muy claro. Y un segundo punto es que, bueno, pues es cierto que él tendió la mano para poder negociar. Yo creo que esa es la clave que hablábamos aquí, porque yo al Partido Socialista lo contemplo como un partido constitucionalista, como un partido que quiere la unión de toda la nación española, y además está la lucha contra el terrorismo. Yo creo que esos 3 claves fundamentales y europeísta, ¿no? Entonces esas 3 claves fundamentales yo creo que tiene que seguir. Yo espero que el Partido Socialista arregle sus problemas internos, porque en la medida en que los partidos constitucionalistas seamos fuertes, yo creo que hay muchos retos ahora que negociar. Ángela, valoración también del discurso del nuevo portavoz socialista en el Congreso, diputado valenciano, José Luis Ábalos. Yo creo que lo importante a valorar aquí es la actitud.
Sí. La actitud que demuestra Ábalos y la actitud que demuestra pues ese Partido Socialista, si no nuevo, pues un poco diferente al de los meses anteriores, y eso nosotros lo valoramos mucho. De hecho, también fue nuestra actitud en los discursos de Pablo. Hay muchas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, y esto lo que hace es visualizar que Mariano Rajoy no puede hacer lo que quiera. Hay mayorías alternativas y correlaciones de fuerzas interesantes en el Parlamento para cambiar muchas cosas y para evitar, si el Partido Socialista tiene esa voluntad, que sigamos gobernados pues por esta trama de corrupción en la que lamentablemente se ha convertido el Partido Popular. ¿Es uno de los titulares que podemos sacar de toda la moción de censura, esa nueva aparente mayor conciliación entre el nuevo Partido Socialista Unidos Podemos? ¿O no se ha acabado? Es el abrazo del oso. Sí. El PSOE es que está en una situación muy complicada, ¿no? Y por desgracia... Tras la elección de Pedro Sánchez en primarias. Sí, la elección de Pedro Sánchez y la situación como proyecto político a nivel nacional, ¿no? Porque la ola que nos viene de Europa precisamente no es nada halagüeña, ¿no?, para la socialdemocracia. Y aquí, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo claro. Pero a partir de ahí, allí se escenificó pues, una cuestión muy clara, ¿no? El liderazgo de esa nueva izquierda que está patente desde hace unos años, en la que Pedro Sánchez quiere tener su protagonismo y Pablo Iglesias por otra parte. Y luego, indirectamente, se nos cuela la nueva política por parte de los que un día son socialdemócratas y otros son liberales de Ciudadanos, por el medio ahí buscando su espacio, ¿no? Y luego los malos de todos los malísimos que somos nosotros. Claro, esa escenificación del plató de la política nacional está ahí y es una realidad, ¿no? Y al final eso los ciudadanos también tienen que poner en valor, ¿no? Por supuesto. Al final cada uno, los hechos están ahí y hay que valorarlos, ¿no? Vicente Ten, por alusiones a esa socialdemocracia de Ciudadanos que acaba... Estamos acostumbrados a que nos den por la derecha y por la izquierda, sí, ¿no? También. Pero eso es bueno porque sabemos que estamos en el centro. Yo creo que lo que más me preocupa de ese PSOE que ha estado roto y dividido durante estos últimos meses, sobre todo, yo creo que es si escora realmente hacia Podemos, ¿no? Yo no me gustaría que escorara, que fuera un partido extremista, porque sobre todo lo que me interesa es que nosotros lleguemos a acuerdos para la mejora de los ciudadanos. A mí lo que me interesa es que realmente sean capaces, por ejemplo, de mejorar la ley electoral, cosa que tenemos aquí con grandes dificultades. Me interesa, por ejemplo, que en las comisiones de investigación pues realmente se saca la verdad de por qué perdimos 60.000 millones en las cajas de ahorro. Pedro Sánchez estuvo con el señor Rodríguez Zapatero 8 años, nada más y nada más, claro. Y 8 años, y pudieron haber puesto en marcha todo esto que está diciendo, que me parece muy bien y que ellos ahora ponen como bandera, y pasaron olímpicamente porque, claro, todo eran brotes verdes y estábamos en la Champions. Yo creo que eso hay que recordarlo también. Yo creo que además se abre un tiempo precioso. Yo creo que lo que decíamos al principio de la tertulia, ¿no?, que lo mejor está por llegar, porque así como el Tribunal Constitucional declaraba esta semana pasada pues que las amnistías pues es inconstitucional, ¿no? Y yo le recordaba además a su compañero, al compañero de José Luis Ábalos, ayer por la tarde le comentaba, le decía, oiga, pero es que usted, el PSOE, también lo hizo en el 84 y en el 91. Bueno, yo creo que llega un tiempo en el cual se tiene que acostumbrar los grandes partidos a que las cosas no se pueden hacer mal. La corrupción, el gestionar mal, el hacer amnistías fiscales para los grandes defraudadores. Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos y nosotros somos los primeros que tenemos que hacer esas reformas y hacer esas mejoras para que nosotros nos ganemos el sueldo. Ángela. Sí, estoy de acuerdo en que hay que hacer eso, pero me parece que poner al lobo a cuidar a las gallinas es un error, y por eso a mí me sorprende que Vicente diga esto y a continuación veamos que Ciudadanos está apoyado nosotros en todo. Hubiéramos sacado muchos más votos. Claro, pero es que estáis apoyando en absolutamente todo al Partido Popular. Entonces, es que yo creo que efectivamente estamos en un escenario parlamentario muy interesante en el que se pueden llegar a muchos acuerdos, incluso hemos llegado a aprobar cosas por unanimidad en el Parlamento, que hay una correlación de fuerzas que permite los cambios, pero hay que tener claro que quienes nos han traído hasta aquí, tanto en el caso de la corrupción como en la cuestión económica, como por ejemplo, el tema de la amnistía fiscal, el Tribunal Constitucional ha dicho, el gobierno del PP hizo dejación de funciones, tenía que proteger a la gente y ha protegido a los grandes defraudadores. Esto
No podemos pretender que cambie con el Partido Popular y Mariano Rajoy a la cabeza. A esto tenemos que buscarle una alternativa. Lo que tenemos que hacer y creo es que lo que ha quedado claro es que hay una alternativa. ¿De qué manera? Ayer mismo con no Podemos estáis obligando a nada. y el PSOE nosotros votábamos una proposición, una iniciativa legislativa, lo votamos, estaba tu compañero Ignasi, y lo votamos de forma que le obligamos al gobierno para que controle los paraísos fiscales. Lo que ha pasado con el señor Soria, eso no va a volver a pasar. Es decir, no, lo que no puede ser que un gobernante esté trabajando con dinero y además lo tenga en paraísos fiscales. Bueno, pues muchísimas medidas, como no sé, como los 100 millones más que hemos aportado para la lucha contra el fraude en la agencia tributaria, en estos presupuestos generales del Estado, pues eso se hace. Yo creo que eso es política útil, Ángela. Hay que obligarle, hay que obligarle. Pero la información hay que acotarla y no se puede generalizar de ninguna manera. No se puede generalizar porque al final se desinforma a la gente y se genera una situación que no tiene nada que ver con la realidad. Yo puedo entender, ¿no?, que haya esa desafección, esa preocupación a la ciudadanía, porque es así, pero al final aquí el Estado funciona. Claro. Esto es un Estado de Derecho donde el sistema de contrapesos institucional funciona. Y al final aquí el que la hace... A pesar de los pesares. No, a pesar de los pesares, no. Porque al final aquí hay que meter medidas legislativas precisamente para luchar contra la corrupción y hay que seguir avanzando en ellas. O sea que hicimos la ley de transparencia y muchas otras leyes. Pero si no hay gobierno, no hay medidas legislativas. Hay que aplicarlas. Si no hay presupuesto, no hay innovación. ¿Quién las va a aplicar? Hay que aplicarlas y hay que tener el ministro de Justicia reprobado por la mayoría de la Cámara, ese es el que tiene que cambiar, Vicente, ese es el que lo va a hacer. Sí, pues yo creo que eso no le podemos decir a la reprobado, ciudadanía. pero en base a que lo hemos reprobado y los ciudadanos lo saben. En base a prejuicios, en base a una votación democrática en la que todos los partidos votaron para reprobar al ministro de Justicia por lo que ha hecho, que es chivatazos, grabaciones a compañeros del Partido Popular implicados en casos de corrupción, que es elegir a jueces y fiscales, tratar de elegir y poner en puestos a jueces y fiscales. Pero no se puede aquí. No son discursos, lo hemos visto en las noticias. Esa sensación de aquí. Los titulares que la justicia, y las noticias del país, del mundo, de la Sexta. La justicia aquí lo marcan los titulares. No los dictamos nosotros. Lo que está pasando no se lo inventa Unidos Podemos ni Podemos. Lo inventa, lo que está pasando, lo interpreta. No, lo interpreta la ciudadanía. A mí lo que me preocupa es que lo interpretéis así. Bueno, queda clara la postura, yo creo que de los dos en torno a esta situación que también ha acaparado las últimas semanas la actualidad, como apuntaba Ángela en este sentido. Estamos en la recta final, apuntaba Vicente Tren creo que ha sido esa posible moción de censura después del verano. ¿Podemos confirmar este dato? Así lo estaban comentando la prensa hoy y así se lo comentaban. Es más, yo oí a Pablo Iglesias que dijo, bueno, después del verano... Lo intentaremos otra vez. Sí, lo intentaremos. Ángela, y lo que no puede ser es que tener paralizado el país. ¿Otra moción de censura después del verano? ¿Podríamos vivirla? No, lo que nosotros hemos dicho es que sí, el Partido Socialista, de hecho nosotros dijimos, si el Partido Socialista se compromete, manifiesta su voluntad de presentar una moción de censura, nosotros retiramos la nuestra y apoyamos la suya cuando la presenten con su candidato. Lo que hemos dicho es que si el Partido Socialista, después de esta moción, que efectivamente no ha tenido el resultado de cesar al gobierno, pero sí ha tenido los resultados, o sea, de poner sobre la mesa el problema, o sea, si el Partido Socialista presenta una moción, nosotros estaremos para apoyarle. ¿Viviremos esta situación? Yo creo que es el reflejo de la constatación del tactismo político que está dominando ahora a toda la izquierda, tanto al PSOE como a Podemos. El interés general, la recuperación, el crecimiento, que los españoles tengan trabajo, eso queda totalmente relegado por la asunción del poder, porque la izquierda al final su principal objetivo es el poder por el poder, y aquí el tactismo es el que marca. Y claro, ellos están ahora moviendo en ese tablero de la política nacional sus piezas. Unas piezas complicadas porque hay un tema fundamental. ¿Cuál? Que es la unidad nacional. Vale. Estamos hablando del problema de Cataluña, sobre el que precisamente el candidato a la moción de censura pasó de soslayo, dio dos capotazos. ¿Dio no capotazo se manifestó y Pedro Sánchez está hablando país. de un problema plurinacional ahora que nos sacamos de la chistera, claro, poniendo encima de la mesa cuestiones que van a dar mucho de sí, pero que ya están planteando ya escenarios en el corto plazo, ¿no? Y luego, además, es que yo creo que hay unas cuestiones fundamentales en este país que por lo que veo, parece que el Partido Popular pretende vender que nos estamos sacando de la chistera, como acabas de decir. Si España es un país plurinacional o no, ya era un debate hace 40 años y era un debate que hoy que celebramos los 40 años de la democracia, precisamente ahí se y solucionó. era un debate que estuvo
y resuelto en la Constitución. Pablo Iglesias estuvo ayer, me parece que fueron más de 30 minutos hablando de cuál es nuestro proyecto de país, de un país que se llama España y de un país del que no queremos que se vaya nadie, pero que hay que afrontar la cuestión territorial en la que está fracasando estrepitosamente el Partido Popular, sí. Y no hay más que ver la situación en Cataluña. Ella misma lo ha dicho. Yo creo que el punto es que hace casi 40 años, es decir, la Constitución del 78, y así lo expresaba José Luis Ábalos, supo de una parte y de otra coincidir y además ceder, y además de una forma muy positiva y constructiva, de construir una nación y un país. Yo creo que durante casi 40 años nos ha dado muchísimas alegrías esta Constitución. Evidentemente las cosas hay que mejorarlas, pero no hay que romperlas. Yo creo que en este punto de inflexión, desde luego, lo que hay que hacer es reformar, negociar entre las fuerzas políticas y hacer realmente política útil, porque para algo estamos aquí a los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados, diputados nacionales, esta noche, que han vivido intensamente esas 2 jornadas en el Congreso con la moción de censura, pero no nos da para más. Voy a hacer una última ronda para que nos cuenten impresiones, reflexiones y sobre todo cómo ven lo que nos queda de legislatura, que estamos precisamente en el Ecuador. Vicente Ten, ¿cuál sería su reflexión final? Yo creo que si planteamos mociones de censura, si cogemos un autobús y le cambiamos las pegatinas, esas cosas al Partido Popular no surten ningún efecto. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es construir un país, lo que estamos haciendo aquí es reformarlo para mejorarlo, ¿no? Y lo que hay que hacer es cambiar esa ley electoral, lo que hay que hacer es una nueva ley de educación, lo que hay que hacer es una ley de transición energética. Tenemos un debate muy intenso ahí. Lo que hay que hacer es acoplar esos 4.087 millones que habíamos sacado en el presupuesto, pues para mejorar la clase media trabajadora, esa precariedad. Bueno, pues todas esas cosas es lo que hay que hacer. Si dentro de 6 meses, 4 meses a Pedro Sánchez se le ocurre presentar otra moción, bueno, tienen 6 meses, es decir, cada 6 meses pueden presentar una. Bueno, yo creo que lo que se plantea aquí es ser constructivo, lo que se plantea aquí es ser política útil, y ojalá Ciudadanos pueda estar en condiciones de plantarle cara y ganar las elecciones, las próximas elecciones al Partido Popular. Vicente Ten, buenas noches. Ángela, muy breve su reflexión final. Bueno, yo creo que hubo 2 discursos fantásticos, el de Irene Montero y el de Pablo Iglesias, que lo que hicieron fue arrinconar a Mariano Rajoy, que no dio respuesta a todos los casos de corrupción, va a tener que dar respuesta en la Audiencia Nacional, y que no dio respuesta a su ausencia de proyecto de país, que sí explicó muy bien Pablo Iglesias. Lo que se ve es que es un gobierno débil, que hay una correlación de fuerzas que puede construir una alternativa. Y se vio además que, a pesar de que mucha gente no quería verlo hasta ahora, Podemos es una alternativa para un proyecto de país diferente en España. Ángela Baiste, gracias por estar con nosotros, diputada. Diputado del Partido Popular, su reflexión final. Por mi parte, no voy a decir que nuestro presidente, que Mariano Rajoy, estuvo estupendo, que lo estuvo, y brillante, que lo estuvo. Simplemente que la contestación más rotunda que tuvo el debate la dio España en su conjunto como país, porque somos una gran nación. España, a pesar de esa visión oscura y negativa, pues avanza, sigue asombrando al mundo, gracias al esfuerzo de millones de españoles que todos los días están asumiendo que entre todos podemos sumar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? En la suma, apostando por el crecimiento y por seguir siendo una de las naciones más importantes del mundo. Muy bien, Juan Vicente Pérez, diputado del Partido Popular. Gracias también. Señorías, diputados, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Terminamos así la semana. Volvemos, lo hacemos ya el próximo lunes con otros temas que preocupan, como siempre, a los valencianos. Gracias, buenas noches, buena nit.